esperan que contesten esa semana? Va a estar fuera de línea. Joven, lo último que vimos fue, ¿cierto? Un ejercicio tipo prueba. Les recuerdo el enunciado, ¿cierto? Pedía sobre la codificación Manchester. ¿Ya? Y solamente nos daban esta figurita. ¿Ya? Y nos pedían calcular la densidad integral de potencia. Entonces, cada vez que tengamos un ejercicio de esto, ¿ya? Y como les decía, sí o sí sale uno en la prueba. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es identificar para el bit 1 y el bit 0 las señales. ¿Ya? Entonces, como bien dijeron en la última clase, que efectivamente con un canto de subida se codificaba el 1 y uno de bajada el 0. Entonces nosotros construimos las dos señales, ¿cierto? Canto de subida, que en el fondo es un pulso negativo y que cambia, ¿cierto? Al medio, un pulso positivo. Y el bit 0 al revés. ¿Ya? Entonces uno podría identificar, ¿cierto? Que básicamente tenemos solo una señal a la cual nosotros multiplicando por un menos 1 obtenemos la codificación per bit 0. ¿Ya? Entonces, estos coeficientes en realidad nos ayudan porque tenemos los A sub k, ¿ya? Por un lado, y por el otro, ¿cierto? Nos permite, ¿cierto? Si es que nos acordamos, ¿cierto? Identificar que básicamente estamos trabajando con una especie de polar, ¿ya? Porque en realidad ustedes deben recordar que la codificación polar consiste en tener la misma señal, ¿cierto? E intercambiar los pulsos. Entonces aquí con los A sub k nos damos cuenta que la codificación es polar, porque, ¿cierto? Nosotros vamos a usar esta definición, por un lado la codificación, ¿ya? Recuerden que eso es a través de los coeficientes A sub k, que sacamos la función de autocorrelación, la serie de Fourier, y sacamos la densidad integral de potencia de la codificación, o de los coeficientes, ¿ya? Entonces aquí nosotros decimos, ah, ok, la parte aleatoria, ¿cierto? Está codificado exactamente igual que la función polar. Es el 50% del problema. El otro, ¿cierto? Es darnos cuenta de que la señal se compone de dos pulsos rectangulares. Y nosotros hicimos la escritura de la señal analítica, ¿ya? A la cual nosotros le sacamos eh, la transformada de Fourier, ¿cierto? De esa. Y finalmente obtenemos el P de omega, ¿ya? Entonces, hasta este punto, si nosotros ya tenemos esta función de referencia, recordamos que es polar, incluso nosotros podríamos decir de que el R sub 0 es 1 y para el resto 0 y ya quedarnos con esta expresión, ¿ya? Si no, uno podría obtener, ¿cierto? Los A sub k detalladamente, recordar, o sea, recalcular, ¿cierto? El R0, ¿ya? Y para el resto que son todos 0. R0 sería 1 y para todo Rn, para todo n, en Rn tendríamos todos los valores 0. Y eso se produce, ¿cierto? Porque siempre tenemos combinaciones de más 1 y menos 1. Y por lo tanto se van restando. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto. Como les decía, nosotros podríamos haber recordado, ¿cierto? Esta expresión para la codificación polar o bien recalcular. Y finalmente nos da, ¿cierto? La función de densidad espectral de potencia. ¿Ya? Y ahí nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Que tenemos la función sampling, ¿cierto? Y en el 0 va a quedar 0 siguiendo la ley de la función seno. ¿Ya? En este caso los pulsos rectangulares son del mismo ancho. ¿Ya? Que era un poquito distinto para la bipolar, donde aparecía aquí, ¿cierto? Una función seno también, pero aquí el ancho era distinto, ya dependía del tau. Profe, Dígame. ¿por qué el desplazamiento era TV cuarto? Estuve viendo la clase y no entendí esa parte. Ok, súper bien. Veamos. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos en la señal, ¿cierto? Del 1, que llega de 0 a menos t de medios, ¿ya?
Y por lo tanto nosotros tenemos que recordar que esta expresión de la función rectangular considera que el pulso está centrado, ¿ya? Por lo tanto aquí uno ve, ¿cierto?, que la mitad del intervalo, o sea, la mitad entre 0 y t medio, es justamente t cuarto, aquí, ¿ya? Y ese t cuarto es el que se refleja acá, en el desplazamiento. Tal cual. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que el ancho del pulso es t medio, ¿ya? En general, igual que el caso del T sobre tau, ¿ya? Y el centro siempre va a estar en la mitad, ¿ya? Entonces, como la mitad aquí está desplazada, nosotros hacemos el desplazamiento correspondiente. Profe, ¿Quedó y claro, eso Iván? Sí, profe. ¿Y eso de qué? eso de la referencia, siempre vamos a tomar el bit negativo y el positivo justo en el centro. Y ahí lo desplazamos para tomar la Las intersección. señales, no, es que la señal aquí está centrada, ¿cierto?, en el origen, ¿ya? Porque nosotros vemos la señal aquí en un intervalo, ¿ya?, que es la duración del bit. Ah, Bien puede verse aquí en cualquiera, ¿ya? Uno siempre lo centra. Entonces, como uno tiene un intervalo de duración t sub b, ¿ya?, nosotros centramos siempre la señal, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, el ancho de la señal es desde aquí hacia acá. Y eso nos da t sub b, el ancho, ¿ya? Pero siempre para los cálculos de la transformada de Fourier, ¿ya?, nosotros lo hacemos en el intervalo donde lo centramos en el origen y le ponemos tiempo negativo y tiempo positivo, ¿ya? Siempre así. Como les digo, esta señal puede ser una función senoidal, cosenoidal, gaussiana, otra forma, una triangular. Si fuese triangular va a ser una cosa así, desde menos tb hasta aquí, ¿ya? Y después del máximo hasta ahí. Y ahí nos queda una triangular. Si fuese ese el caso, por ejemplo, y la codificación igual fuese polar, nosotros acá no tendríamos el triangulito para abajo. Ahí. profe, hay un compañero que quiere entrar a la clase. Sí, es que no lo quería dejar entrar. Ya, lo dejo entrar. Entonces tenemos el triángulo, ¿cierto?, positivo y negativo. Aquí también se sería polar, ¿ya? La diferencia es que la ecuación, ¿cierto?, analítica del triangulito sería la señal triangular, estaría centrada en el origen, y la transformada de Fourier, como se acordarán, ¿cierto?, sería la mitad, ¿cierto?, eh, aquí sería tb cuarto, ¿cierto?, la mitad del ancho. Y la sampling sería sampling al cuadrado. Esa es la diferencia. No estaría desplazado porque estaría en el origen, ¿ya? Entonces nosotros siempre observamos la señal para el bit 1, ¿ya? Y para eso tenemos que ver varias señales. Entonces aquí nos damos cuenta que son todas iguales. Canto, subida, canto, subida, canto, subida, canto, subida, y construimos, ¿cierto?, la señal correspondiente. ¿Ya? Recuerden que estos extremos aquí quizás arriba no se ven porque son instantáneos. Entonces aquí, por ejemplo, la señal mantiene su valor, ¿ya? En cambio acá, la señal sí va a cambiar. Nada que me choco, pero... ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos ciertos esos cambios instantáneos que no se ve, puede ser que no se vea, pero tenemos la construcción de las dos señales. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Hay? Entonces, si fuese la señal triangular y uno se recordara que la codificación es polar, rápidamente nosotros podríamos decir que la transformada Fourier, ¿cierto?, del sistema va a ser como está el P de omega, ¿cierto?, al cuadrado, y aquí ya nos da un sampling al cuadrado. La densidad de de potencia va a ser sampling elevado a 4, ¿ya? Y exactamente igual por el caso polar, ¿ya? Si fuese on-off, obviamente cuando nosotros hagamos la construcción, eh, aquí para el 1 vamos a tener señal y para el 0 no vamos a tener señal, ¿ya? Si fuese bipolar, para el 1 veríamos que tendríamos un canto de subida para un 1, para el siguiente 1 un canto de bajada, y un 0 para el bit 0, ¿ya? Entonces lo importante es siempre tomar la señal y analizarla súper bien, ¿ya? Y recuerden que nosotros construimos, ¿cierto?, la parte analítica y después sacamos el resultado final, ¿cierto?, recordando o recalculando la señal polar, la codificación. ¿Dudas? ¿Consultas?
Todo bien, profe. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿qué nos toca hoy día? Ya, recuerden que, ¿por qué sacamos la densidad espectral de potencia? Porque nosotros hacemos análisis espectral. ¿Ya? Y el análisis espectral nos va a permitir comparar, ¿cierto?, todas las técnicas, y lo importante, ¿cierto?, que va a pasar es que podemos ver el ancho de banda, ¿cierto?, de las señales. Bueno, en este caso nosotros tenemos una sample al cuadrado que aumenta su valor y empieza a decaer, multiplicado por una cero, pero en definitiva podríamos decir que la señal tiene, teóricamente, ¿cierto?, ancho de banda infinito, pero uno podría cortarlo, ¿ya? Podría dejarlo finito. Y eso ancho de banda nos va a permitir indicar, ¿cierto?, la comparación de las tres técnicas, ¿ya? O dependiendo del tipo de señal, la densidad de potencia de la señal con la técnica de codificación y la señal analítica usada para la codificación de línea, ¿ya? Y recuerden que, ¿por qué es importante? Porque nosotros, aparte de tener, ¿cierto?, el requerimiento de transmitir con la mínima potencia, también vamos a transmitir con el mínimo ancho de banda, ¿ya? Es el sentido de la optimización de la comunicación, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno siempre busca transmitir con el mínimo ancho de banda? Porque obviamente uno quiere compartir el canal, ¿cierto? Y tener muchos usuarios. Pero para sistemas digitales, ¿ya?, no es suficiente, ¿cierto?, decidir en base a quién tiene menos ancho de banda o quién tiene menos potencia, ¿ya? El parámetro que también se necesita por ser digital es la tasa de bit de error, ¿ya? Y eso se produce cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un bit digital y lo vamos a transmitir sobre un canal de comunicación, ¿ya? Y en ese canal de comunicación nosotros podríamos tener ruido, ¿ya? Que generalmente siempre es ruido, digamos. El ruido es el enemigo principal, ¿cierto?, de todas las comunicaciones. Entonces, para este caso, ¿ya?, digital, pensando, por ejemplo, en una codificación on-off, ya más simple, nosotros vamos a tener, cuando no hay señal, cero, amplitud cero, y cuando tenemos señal, la amplitud, ¿cierto?, de la forma de onda que nosotros estamos utilizando. Y en general, una vista, ¿cierto?, del ruido puede ser así. Aquí lo voy a ocupar. Ah, está ocupado. Ahí sí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una codificación on-off junto con la señal, ¿cierto?, on-off, y el ruido está en naranjo. Está bien. Entonces, nosotros podemos ver que para el 0 nosotros tenemos amplitud 0, para el 1 tenemos amplitud, en este caso numérico, es 2, ¿ya? 0, después 2, 2, 0, y así sucesivamente. Entonces, recuerden que también el ruido puede ser de mayor amplitud, menor amplitud que la señal. En este caso es una señal de amplitud comparable, ¿ya? Ahora uno, ¿qué podría hacer para mejorar la calidad del sistema? Aumentar, ¿cierto?, la amplitud de 2 a 10, por ejemplo. Y ahí el ruido va a quedar chiquitito. Pero hacer eso, ¿cierto? Nosotros estaríamos aumentando significativamente la potencia, que es lo que no se quiere, ¿ya? Entonces, en estas condiciones es que trabaja el sistema del receptor. Recuerden que nosotros tenemos, por un lado, ¿cómo se llama? El emisor o transmisor, ¿no? El transmisor. Y por otro lado tenemos el receptor, ¿no? Y eso unidos con un canal de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Receptor. Nosotros este ruido, nosotros lo estamos sumando, lo estamos agregando a la señal que nosotros estamos transmitiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el receptor? El receptor recibe la señal con ruido, ¿ya?, que se suman. Es un modelo que mayormente se utiliza, porque recuerden que el ruido puede ser aditivo y también multiplicativo, ¿ya?
o si no, polinómico. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a asumir que el ruido es solamente aditivo, solamente se suma. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí la señal que vamos a transmitir, GDT, hace minúsculo, GDT, ¿ya? Y siempre nosotros asociamos la letra N al ruido. En el receptor, nosotros vamos a tener la suma, porque suponemos que es aditivo, solamente. ¿Ya? N de T. Y a este le vamos a colocar la letra R, del receptor. Entonces, en el receptor, nosotros tenemos la suma, la mezcla. ¿Ya? Entonces, el receptor cuando recibe las señales, sabe, ¿cierto?, que las señales, bueno, y esto viene sincronizado, tiene una duración, ¿cierto?, de T sub B, que es la tasa de transmisión del bit, y del intervalo de tiempo, fíjense, saca solo un valor. Entonces, de toda la señal, hace un muestreo, pero de un solo valor. Y en este caso, lo que muestrea es la muestra que viene justo en medio. ¿Ya? En el caso on-off. Entonces, considerando un solo valor, ¿ya? Y si la señal se le suma ruido, es posible entonces que nosotros tengamos una condición de error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la señal sumada, ¿cierto?, de ruido, porque ahí están superpuestas, ¿ya? Vamos a obtener la señal que aquí está en naranjo, que es producto de la suma, ¿cierto?, de las dos. Y yo superpuse, ¿cierto?, la señal en azul. La escala es más chiquitita por el efecto de que tenemos amplitudes que llegan incluso casi a 4. ¿Ya? Entonces, considerar, ¿cierto?, la amplitud solo un valor, es posible que nosotros tengamos errores. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona lo que se llama detección por umbral? ¿Ya? Uno fija un umbral, ¿ya?, para saber si la señal original es un 1 o un 0, y el umbral es simplemente una amplitud. Por ejemplo, aquí lo más normal o natural sería elegir el valor 1 como umbral de decisión, ¿ya? Porque estará justo en el medio. Pongámosle color verde. Entonces, la decisión sería cualquier valor que esté por sobre, ¿cierto?, el valor de umbral, nosotros en el receptor lo vamos a considerar como bit 1, y cualquiera que esté por debajo del umbral, el bit va a ser 0. ¿Ya? Este es un ejemplo nada más, pero uno pudiera, ¿cierto?, encontrarse con casos como ese, donde nos va a generar un error, ¿ya? Casos como estos de aquí, donde, ¿cierto?, nosotros tenemos un bit 1, pero producto del ruido, el valor queda bajo el umbral, ¿ya? Y ahí va a generar la confusión del sistema. Y más sensible, ¿cierto?, estos de aquí, ¿ya?, que están casi en el límite, pero por debajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el receptor? El receptor va a decodificar en términos de la comparación por un umbral. Aquí, por ejemplo, así, mira, si es mayor que 1, la señal recibida es un bit 1. Si es 0, la señal va a ser 0. Y recordar que el sistema toma un intervalo de duración T sub B y saca solo una muestra. Alguien podría decir, ¿por qué no sacamos más datos y hacemos un promedio? Recuerden que la internet trabaja al menos con 10 megabits por segundo. ¿Ya? Serían 10 millones de bits por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos viendo solamente un par de bits. ¿Ya? Pero la extracción del bit y la decodificación tiene que ser demasiado rápido. ¿Ya? Nosotros no nos podemos dar el lujo de aplicar operaciones que a lo mejor pudieran servir bien, pero nos vamos a tener sistemas, ¿cierto?, que en vez de trabajar a 10 megabits, vamos a trabajar a 128 kilobits por segundo. ¿Ya? Entonces se prioriza la velocidad por sobre alguna técnica de mejora, ¿cierto?, en lo que es la recepción. ¿Ya? Porque es tanta información que tiene que hacerlo rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos
por ejemplo, alguna detección. Ahí. Por ejemplo, yo hice un ejemplo de una detección donde aquí nosotros tenemos un problema en el error, ¿ya? Entonces, originalmente la traza o la trama que nosotros estábamos codificando era esta. Ahí, ¿ya? Entonces, obviamente en el caso que está en rojo, se nos va a producir un error, ¿ya? Ahora, esto es solamente codificación de línea, ¿ya? Cuando nosotros codificamos, ¿cierto? Dijimos que teníamos una señal que representaba a los bits, y esa señal es la que transmitimos, y el receptor lo que va a hacer es decodificar los bits, ¿ya? Entonces, en un caso como este, el sistema no es capaz de detectar el error, ¿ya? A este nivel, digamos. Entonces va a asumir que vienen los datos sin error, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos una tasa grande, elevada de error, ¿ya? Se nos va a producir, por ejemplo, mala información. O sea, uno, en vez de enviar un texto, hola, ¿cómo estás? Podría decir cualquier otra cosa, ¿ya? Es el sentido de esto. Ahora, obviamente, uno tiene que, ¿cierto? Trabajar con ruido. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con algún modelo de ruido. Y cuando uno dice modelo de ruido, ¿cierto? Es establecer una densidad de probabilidades. Y en este caso nosotros vamos a usar, ¿cierto? La campanita Gauss, que yo a esta altura se la saben súper bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? Una distribución de ruido, ¿ya? Esta densidad de probabilidades la estudiaron, yo me imagino que bastante bien y detallado, ¿cierto? En probabilidad y estadística, creo que, ¿ya? Cosa de que aquí yo creo que no debería haber ninguna duda. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el bit error rate, que es la tasa de bit errado, en porcentaje, ¿cierto? Como probabilidades. Y este indica, ¿cierto? El porcentaje de error en la recepción. Conjuntamente, uno puede obtener la probabilidad correcta de transmisión, de recepción. Y aquí nosotros, esta no tiene, ¿cómo se llama? Nombre, ¿no? Esta ni siquiera se calcula muchas veces, ¿ya? Pero es la probabilidad correcta, o sea, de que yo reciba cuánto vale la calidad, ¿cierto?, de recepción de los bits. Entonces nosotros tenemos que fijar ciertos valores. Esto va en porcentaje. Entonces yo le pregunto a usted, y ahí me contestan, ¿cuánto es una buena probabilidad? O sea, ¿qué valor nosotros vamos a aceptar como probabilidad correcta? ¿Ya? No sé. ¿Qué valor en porcentaje vamos a asumir como correcto? ¿50%? No, ¿cierto? Porque es muy grande el error. Y además sabemos que el bit siguiente tiene una probabilidad, ¿cierto?, de equivocarse perdón, el bit tiene, ¿cierto?, la probabilidad de ser 0 o 1 de un 50%. Entonces, si ya tuviésemos, por ejemplo, esa es incertidumbre, y le agregamos, ¿cierto?, que el canal tiene una probabilidad de que el error es 50%, vamos a tener una transmisión muy mala. Entonces, le pregunto, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que es un valor adecuado de probabilidad? ¿Cercano a cero, profe? Correcta, probabilidad correcta, correcta. ¿Ya? Si es cercano a cero el error, ¿cuánto vale la probabilidad correcta?
Jóvenes, ¿cuánto sería? Los escucho. ¿Alguna idea? Si el error es cercano al 0%, lo correcto sería cercano al 100. Un número, ¿cuánto sería? Pongámosle aquí, número. Puede ser, es lo mismo, uno menos. Aquí uno dice la probabilidad correcta es igual a 1 menos la probabilidad de error. Entonces, démosle un número. Creo que puede ser mejor la probabilidad correcta. Y eso creo que Entonces me queda un entero. 99%. 99%. Probabilidad correcta. ¿Eso es harto bueno o más o menos? 99. Me equivoqué. 99%. 99%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Podemos llegar a un 99%? ¿Podemos superar el 99%? Porque ya lo dijimos, ¿cierto? Nosotros queremos una probabilidad de error bastante pequeña. ¿Está bien 99? ¿Quién se opone? Igual puede que dependa la aplicación. Algunas aplicaciones serán más tolerables con un porcentaje correcto más bajo. Que eso se va viendo en las capas superiores, ¿ya? Aquí nosotros estamos justo a nivel así físico. Recuerden que aquí todo funciona como por servicio, entonces nosotros, independiente de la aplicación, ¿ya? Porque nosotros en el fondo vamos a tener un emisor que transmite los bits, vamos a conectar un cablecito y obviamente le vamos a poner otro, ¿ya? O bien por microondas, o bien por fibra, como sea. Pero vamos a tener una fuente que emite, ¿cierto? Y una que recibe. Y la que recibe, ¿cierto? Va a tener una conexión, ¿cierto? Que está influida por el ruido. Pero nosotros hacia arriba, para todas las aplicaciones, tenemos que establecer y entregar un servicio, ¿cierto? De la mejor calidad posible. Y eso sí, para nosotros nos va a medir, en este caso por el ver, ¿ya? Con la menor cantidad de errores que nosotros tengamos, ¿ya? Evidentemente hay aplicaciones que van a durar más y otras que menos, pero nosotros tenemos que fijar un límite, ¿ya? Y nosotros decimos, mira, nosotros te ofrecemos una conexión como si fuese un vendedor de internet. Nosotros te ofrecemos una conexión, ¿cierto? Para transmitir bits con un error cercano a, o bien con una certeza o calidad de transmisión de una probabilidad correcta de 99%. ¿Se vende o no se vende? Podemos tener más, podemos tener menos. Esa es la pregunta. Ese numerito, 99%, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen jóvenes? Porque esta es la probabilidad de ser correcta. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo esto. Probabilidad correcta, estamos diciendo que tenemos un error, ¿cierto? Del 1% y menor, ¿ya? Esa es la idea. Tenemos un error del 1% y podemos, por ejemplo, bajar un archivo de 1 kilo y vamos a tener 100% de transmisión correcta, ¿ya? Pero es probable que tengamos un error de hasta un 1%. Entonces la pregunta es, ¿ese 1% cómo es? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Se podría mejorar o está bien así? Ahora esta nosotros siempre lo usamos como probabilidad de error, así. Probabilidad de error igual a 0.01.
igual, ahí sí, 0101. Y la correcta, correcta, 0,99. ¿Ya? Entonces nosotros cuando hablamos de error, hablamos del bit error rate, que está representado, ¿cierto?, por este cálculo de aquí. ¿Ya? Recuerden que esto es una tasa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos es una tasa. Este mide bit con error, versus total de bits transmitidos. Bits. Entonces, ¿el 1% les parece bien? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo asumo por el silencio que está bien, ¿cierto? Ejemplo, veamos si está bien. Cuando ustedes bajan un archivo de internet, ¿cuánto es el peso promedio? Peso, ¿cierto? Cuando uno dice peso, está mal dicho, pero en realidad se usa. El peso es en bits por segundo, o sea, en bits, o bytes, como archivo. Entonces, un archivo, ¿cuánto pesa? Así que imagen normal de internet. Los videos de las clases, sus 50, 60 megas 60 megas. bytes. 60 megabytes. A mí me parece un buen número. Ahí está. Como nosotros trabajamos en bit, ¿cierto? Esto va a quedar 60, me dijiste, Alejandro, ¿no? O 6. Sí, profe, no, 60. 60, ya. 6 por 8, 48, 480 megabits. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un canal de comunicación con el 1% de error, ¿cuánto vale ese 1%? Nosotros obviamente vamos a multiplicar, ¿cierto?, el total de bits, que son los 480, y lo vamos a multiplicar por 0,01. ¿Ya? Y eso nos va a dar, ¿cierto?, que en este canal que nosotros estamos vendiendo, ¿cierto?, decimos, oye, mira, yo te ofrezco un canal, ¿ya?, con un error de 0,01 por 480 me da 4,8 megabits de error. ¿Ya? ¿Qué significa cuando un sistema tiene error? ¿Cierto? Bueno, uno ya va pensando en los niveles más altos, ¿cierto? Porque nosotros aquí estamos en la base, ¿cierto?, entregando un canal. Hay que implementar posteriormente, ¿cierto? Porque no podemos entregar un video malo, sino que, ¿qué es lo que pasa cuando uno aplica más lógica, que son los niveles más altos, ¿ya? Después de sacar la trama de bit, uno tiene que implementar, ¿cierto? Porque siempre va a haber error, siempre, ¿ya? Puede ser alto, puede ser bajo, pero siempre hay error. Entonces, para evitar ese error, lo que se hace, ¿cierto?, es incluir algoritmos para la detección de error, y cuando hay error, al menos uno, ¿ya?, se solicita la retransmisión completa de la información o parcial. En este caso nosotros vamos a suponer que vamos a asumir que vamos a pedir, ¿cierto?, el envío completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a internet, ¿cierto? Descargo 480, ¿ya?, megabits, y me encuentro con que 4,8 megabits vienen con error. Entonces, al menos va a estar, uno puede decir que megas, ¿cierto?, son millones, ¿ya? Uno va a pedir al menos, uno lo que ve por los números, ¿cierto?, 5 millones de veces que pedir el archivo de nuevo, ¿ya? Entonces, uno tiene un archivo de 60 megabytes, y al menos 5 millones de veces voy a pedir que me lo envíen de nuevo. Entonces, les pregunto, si tenemos un canal, supongamos, de 10 megabits por segundo, ¿ya?, ¿cuánto creen ustedes, ya,
que se va a demorar una descarga de un archivo de 60 megabytes, ¿no? Si estamos pidiendo 5 millones de veces, ¿ya? Que lo envíen de nuevo. ¿Cuánto creen ustedes que se va a demorar? Bueno, la respuesta es ¿harto o poco? ¿Cuánto se va a demorar? Demasiado. Demasiado. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Porque recuerden que Internet funciona así. ¿Ya? Se recibe la información, hay un error y se pide toda de nuevo, o fraccionada. ¿Ya? Pero nosotros asumimos, ¿cierto?, que la pide nomás. Hay un error, se pide la información. Hay un error, se pide la información. Y a veces por eso uno tiene mucha demora. ¿Ya? Porque cuando hay mucho error es porque está muy saturada la red. ¿Ya? Y eso lo hace lento. En este ejemplo, ¿ya? Nosotros esperaríamos, no sé, pues, como un par de semanas por el video. ¿Ya? Y el video no va a llegar después de la prueba, porque era un video de clase, ¿cierto? Es posible que no llegue después de la prueba y no sirve. Entonces, demasiado tiempo en descargar. Por lo tanto, el canal del 1% es malísimo, no es malo, es malísimo. Entonces, ¿qué podríamos decir ahora con esto, cierto? Porque recuerden que yo considero que 60 megabytes es poco, uno siempre está bajando más información. ¿Qué podríamos decir del ver del 1%? Es malo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el error permitido? Que es lo mismo, ¿cierto?, que la probabilidad correcta. A veces uno ve más, ¿cierto?, el número cuando está la probabilidad correcta o al revés. Así que dígame, ¿qué valor puede ser tolerable? ¿Algún valor que sea bien cercano a cero, profe? Ya, pues, ¿Un pero ¿cuánto? 0.01? De ¿O error. sería muy claro? Es que yo no sé si le conviene más 0,01 o decir el equivalente, ¿cierto? Sería la probabilidad correcta 0,00, eran dos ceros. Claro. 0,99 o 99.99%, que es lo mismo. Eso sería bueno, ¿no? Estaba viendo, que a veces no lo ves mucho, el chat, ya me dicen, ¿y la pérdida de paquetes en qué entraría? Lo que pasa es que eso lo van en red de datos, pero cuando uno tiene un archivo, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, pedir el archivo completo, ¿ya? Este se subdivide, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los 60 megabytes, el sistema lo va a dividir en 10 bloques o paquetes, ¿ya?, de 6 megabytes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no va a pedir, ¿cierto?, el receptor envío de archivo completo, que son los 60 megabytes, sino que pide uno de esos paquetes, solamente 6 megabytes. ¿Ya? Pero aquí en realidad como que nos va a confundir un poco. ¿Ya? Nosotros vamos a pensar que un paquete es un archivo. ¿Ya? Obviamente uno puede cambiar la cantidad de paquetes y mejorarlo. ¿Ya? Pero por ahora me interesa solamente pensando en que tenemos un archivo, un paquete, un archivo, un paquete. ¿Ya? Evidentemente que por eso se hace la paquetización, que se llama. ¿Ya? Subdividir los archivos, el archivo se subdivide, ¿cierto?, lo más posible, cosa de que no se pida retransmisión completa, sino que solamente el paquete. Y además, ya, porque eso de paquete funciona muy bien para Internet, cuando uno hace esa subdivisión, por ejemplo, el paquete 1, el paquete 2, hasta el paquete 10, el receptor no recibe primero el paquete 1, después no recibe el 2, ¿ya? Porque recuerden que todo esto es aleatorio, entonces es posible que reciba el 5, el 4, el 10, el 9, y al final el receptor lo que tiene que hacer es reordenarlo, y de ahí algoritmos por bloque, ¿cierto? Algoritmos de detección de error. ¿Ya? Por ahora nosotros vamos a pensar que tenemos un archivo, un paquete. ¿Ya? Y ahora nos quedamos, ¿cierto?, con el 99,99% correcto y en numeritos para la probabilidad de error. Nosotros vamos a tener
0,01 o puede ser más chiquitito, con 2 ceros. Entonces aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces se puede escribir igual 1 por 10, 1 times. Ahí está. 10 elevado a... ¿Cuánto era? 4. Menos Menos 4. 4. Gracias. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos, por ejemplo, en vez de tener 5 millones ¿ya? de retransmisiones, vamos a tener 5.550.000 repeticiones. ¿Ya? Claro que es mucho menor que 5 millones, pero si uno se pregunta, si yo saco, pido o descargo 50.000 veces este archivo, ¿cómo va a andar la recepción? ¿Cuánto yo voy a esperar, cierto, por 50.000 descargas de un archivo de 60 megas? Igual sigue siendo harto tiempo. Exactamente. Agreguémosle, yo digo que ustedes están ya en la lógica. 2,9 más, 99,9999%. En vez de 50.000, ¿cuánto van a ser? 5.500 veces. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a demorar descargar 500 veces el archivo? Bueno, bastante menos que 5 millones, pero todavía sigue siendo grande. ¿Ya? Entonces, 99,9999% no nos sirve. ¿Cuánto creen ustedes que debería ser más o menos aceptable? Porque igual siempre hay error. ¿Ya? Y como les digo, son probabilidades. Estas probabilidades son por un bit. ¿Ya? Entonces, fíjense, por un bit que llegue malo de los 480 megas o 480 millones de bits, uno viene malo. ¿Ya? Es el panorama que nosotros tenemos. Me refiero a que esto no es que yo tenga, por ejemplo, los 480 megabits por segundo y tenga una gran cantidad de bits, ¿cierto? La teoría es solamente por un bit. Hay que checar solo un bit. O sea, pueden haber 2 bits, 3, 4, 5, 6, 10 bits con error. A eso me refiero. Pero aquí nosotros estamos haciendo el cálculo en base a uno solo. Entonces, estábamos en el 99,9. ¿Cuánto creen ustedes? Como les digo, siempre hay error. ¿Cuánto creen ustedes que es una cantidad suficiente que no se demore tanto en bajar los 60 megabytes? Que la probabilidad del ver puede ser como un micro o más o menos un valor así. Micro es Eso 1 ya por 10 a entra. la menos 6. Sí, ¿De qué se estamos viendo con el 99,9999%? ¿Ya? verdad. Entonces la idea es bajarlo un poquito. ¿Ya? Entonces en En vez el de chat, este micro... ¿Ah? en el chat pusieron un nano o en nano. Nano. Ah, sí. Es que, gracias por el chat. Lo tengo al lado y me cuesta verlo. Es un número aceptable. ¿Ya? ¿Qué significa un nano? Fíjense, ahora tenemos 99,999999 y como aceptable. ¿Ya? Si nosotros vemos el ver, ¿cierto? Decimos que con error, ¿ya? De un total de cuánto es un nano al revés, ¿ya? Yo lo anotaré aquí. Un nano al revés es 1 cada, ¿cuánto es que esto? Pongámosle 1000 mega. ¿Cuánto será un nano? ¿Un giga, no? Tú también, perdón. Sí, sí, por Pongámosle 1 giga. Y ahí ya me parece más aceptable, ¿cierto? Igual, como les digo yo, vamos a tener que esperar, ¿ya? Pero pensar en 1 giga, ¿ya? Que llegue, de 1 giga que llegue uno malo, ¿ya? Ya no es tan terrible. Ahora, estos son probabilidades, como les digo, puede ser que hagamos la descarga y no tengamos ningún error, ¿ya? Pero como es aleatorio, va a depender, ¿cierto?, de la cantidad que gente está, etcétera, etcétera, los horarios, saturación de la red y otras cosas. Nosotros vamos a tener un valor, ¿cierto?, de
error asociado. Entonces a mí me gustó este del nano, ¿ya? Fíjense, este el orden para nosotros va a ser la probabilidad, ¿ya?, de error máxima, ¿ya? Entonces la probabilidad de error tiene que ser menor que 1 por 10 a la menos 9, ¿ya? Entonces reitero, 1 por 10 a la menos 9 es la probabilidad de error máxima, que significa que nosotros vamos a decir que la probabilidad correcta mínima, ¿cierto?, es esto. Yo lo dejé expresado en porcentaje, ¿ya? Entonces cuando a mí me dicen, mira, yo tengo un sistema, fíjense, que funciona al 99%, uno ya sabe que eso está malo, ¿ya? No es bueno, ¿ya? Si uno dice 99,99% efectividad, también no es bueno. Podría ser aceptable, ¿ya? 99,9999%, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar en 99,999999%. Y eso es de acierto, ¿ya? Probabilidad correcta. Pensando en el ver, porque nosotros trabajamos en el ver, ¿ya? En el error, vamos a hablar de nano, ¿ya? Entonces, ¿qué valores van a ser buenos? 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, súper bueno, 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, ¿ya? Lo que va a ser malo, 10 a la menos 8, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, todo eso, ¿ya? Va a ser considerado de mala calidad. Como les digo, aquí nosotros tenemos el techo, ¿ya? Es el peor error, ¿ya? El peor valor de error que nosotros tenemos. ¿Para dónde va todo esto? Recordemos que tenemos tres, bueno, en realidad ya cuatro, ¿cierto? Podemos decir señalizaciones. Por un lado tenemos el on-off, la básica, el polar, ¿cierto? El bipolar y podríamos agregar el Manchester. Sabemos, ¿cierto?, cómo es la relación de potencia porque miramos la señal, ¿ya? Y podemos decir de que chuta, si ojalá en el cero no hay señal, va a tener menos potencia. Dejamos el on-off, dejamos el bipolar. Polar y Manchester, bueno, en realidad son iguales y tienen señales, ¿cierto?, para el 1 y para el 0. Entonces tienen más potencias que las otras. Ancho de banda ya lo vimos, ¿cierto? En realidad Polar, Manchester, que es igual, ¿cierto?, y Bipolar tienen un espectro muy parecido, pero son mejores, ¿cierto? El Manchester por un lado y la bipolar y Manchester porque tienen un seno, entonces cerca del cero, ¿cierto? Esto es cero, y junto con la polar, las tres, ¿cierto?, tienen un sample, ¿ya? Entonces, espectralmente, las mejores serían codificación en Manchester, codificación bipolar, ¿ya? Ahora nos toca el ver, ¿ya? Y esto, obviamente, nosotros ya tenemos un parámetro, un número, ¿cierto?, que nos permite decir, ah, mira, si el on-off nos da, por ejemplo, 10 a la menos 6, ya estamos claros de que no es muy buena, ¿cierto?, y su tasa de error es muy, muy mala, ¿ya? Y podemos hacer un ranking, o sea, el que tenga el menor valor de probabilidad de error, pensando, ¿cierto?, en el nano, ¿ya?, va a ser la mejor transmisión, ¿ya? Ahora, esto es aplicable también para cualquier tipo de sistema que uno, porque ustedes como ingenieros van a hacer sistemas después de identificación, del diagnóstico, de mantención, de predicción, ¿cierto?, en cualquier área, y nunca olviden de que los valores tienen que ser así, chicos, o sea, un error, uno no puede, por ejemplo, si uno piensa en sistemas biomédicos, ¿ya?, en que uno saca una imagen, ¿cierto?, del cerebro, corre un algoritmo, ¿cierto?, de identificación de patología, y va a decir que el paciente tiene cáncer o no, ¿ya? Nosotros no podemos decir que tenemos un error o una certeza del 99%, porque de 100 pacientes uno va a estar enfermo, siendo que los 100 están sanos. Entonces, esos números, digamos, en lo que es ingeniería, en la ingeniería de nosotros, ¿cierto?, tienen que ser así, súper agresivos, súper exigentes, ¿ya? Mientras menos, mejor, pero menos pensando en que mejor es 10 a la menos 9. Claro, ¿ya? Esto de 99,9, 99,2, todo mal, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Por mí todo bien, profe. Igual se condice un poco con lo que vi en protocolos de comunicación. ¿Qué es lo Ahora que lo viene en entiendo un protocolo de poco mejor. comunicación? A ver, ¿puede compartir? De hecho, un poco de esto, pero nosotros lo hicimos ya más práctico, con programación y trabajamos en el entorno de Raspberry.
Ya, ¿y cuánto va a dar? Hicimos, ¿cómo, profe? Siga, siga, siga. Que trabajamos ahí los protocolos, el Ethernet, el Sleep, el PPP y todo eso, esas cositas. ¿Y qué significa SLID o PPP? ¿Cómo? ¿Qué Ah, significa no, la me sigla? ayuda. ¿Ah? Me acuerdo que era el Point-to-Point Protocol. Esa es las 3P. ¿Y el SLID? Tú Oh, no me entiendes. acuerdo el Sleep, profe. Single, acuérdate, Single Line Protocol. ¿Ah? Me sale que son las 11:40. Ah, ya que la verdad. Protocolo de Sería una las línea 12 o era. las 11. 11, ¿dónde está? Mm. Ya, es el SLID. Y el Ethernet que es más complejo. Entonces ahí lo bueno es que uno va a depender, ¿cierto?, de la conexión física. Uno va a tener fijado el ver, ¿ya? Pero recuerden que la conexión física incluye el tipo de cable, ¿cierto?, el tipo de conexión y cómo nosotros señalizamos la señal. Ahora, a nosotros que nos toca, como les decía, vamos a tener el on-off y vamos a calcular el ver. Vamos a poner el polar y vamos a calcular el ver. ¿Ya? Bipolar y vamos a calcular el ver. Y de esa forma nosotros vamos a decir, mira, las codificaciones funcionan así. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Pues ya estamos en la hora. Ninguna, profe. Perfecto, muchachos. Ya. Quedamos hasta aquí entonces y nos vemos la próxima clase el viernes. Recuerden, 8:30 con cambio de horario y todo. Listo, muchachos, que estén muy bien. Ya, profe, igualmente, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual usted.